Ok, muchachos, tenemos ahí la presentación, ¿cierto? Sí. Ok. La educación pública costarricense ante la crisis pandémica 2020-2021. Ok. Estamos hablando en este ejercicio específicamente hasta el día de ayer, ¿verdad? Porque sabemos que hoy ya hubo un cambio en algunas directrices específicas para lo que es la educación pública en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, diversificado y preescolar. Ok. Surge el año pasado una situación que implica que, dada la emergencia nacional, se nos convoca a ser personas resilientes, a ser eficientes, a ser creativos. Y entonces el Ministerio de Educación Pública eh, emprende una serie de acciones y entre ellas debe suspender el curso lectivo en un momento determinado, pero al mismo tiempo no se queda ahí, sino que tiene que empezar a estructurar y a ver de qué manera flexibiliza este, las, el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder adaptarse a los cambios que no sabíamos en ese momento que podían ser. Entonces hay una primera acción que era suspender las clases, pero paralelamente este, existe una necesidad inherente al derecho de todos los individuos, que es el derecho a la educación. Por lo tanto, se ve en la necesidad de continuar apoyando al estudiantado, ¿verdad? Y por consiguiente, viene una acción que se llama Aprendo en casa, bajo el eslogan de que ahora las clases vienen a vos. Estamos hablando de marzo, ¿verdad? Del 2020. Se establece una línea de acciones concretas bajo ese fin, continuar apoyando al estudiantado, establecer una estrategia de mediación pedagógica, cumplir con las políticas educativas y curriculares vigentes, definir la estrategia, en este caso Aprendo en Casa, establecer el proceso y el apoyo que necesitaban las diferentes familias con recursos tecnológicos y con las acciones. ¿Cómo se lleva a cabo y cómo se puede llegar a establecer una mediación pedagógica apropiada, dadas las circunstancias que se dieron en ese momento? Pues entonces se generan una serie de herramientas para apoyar los recursos educativos de todos los estudiantes y de las familias. Esa es la primera acción. Aunque vimos que hay un periodo en el cual no se reciben lecciones, ¿ok? El ministerio no queda ahí, sino que el ministerio empieza en ese mismo momento a realizar una serie de acciones, de políticas, de reformas, de estudios, de trabajos que dieran una respuesta efectiva a cómo afrontar la situación, ¿verdad? Entonces se propone varias modalidades y empiece a verse la posibilidad de hacer la cuestión virtual, pero nos damos cuenta de que la situación social y económica y la brecha que existe en Costa Rica digital no permite una virtualidad en la educación. Entonces se necesita conjuntar todos los esfuerzos posibles de todos los involucrados en el proceso para ir determinando las modalidades correctas en esa mediación pedagógica. Pero todo lo que se proponga tiene que cumplir con las políticas educativas y curriculares vigentes. No puede bajo ninguna circunstancia saltarse de un pronto a otro las políticas, porque simple y sencillamente no es decir hoy la clase es de esta forma y mañana es de otra forma. Es más, si ustedes se dan cuenta, parte de esto, del cumplir con las políticas educativas, ustedes bajo ninguna circunstancia han escuchado hasta el día de hoy que las clases de ustedes en la Universidad Nacional sean virtuales. ¿Por qué? Porque la política educativa de la Universidad Nacional no ofrece
clases virtuales. Por eso es que entonces tenemos una modalidad en una presencialidad remota. Por eso en ningún momento van a escuchar a ninguna autoridad universitaria hablar de un cambio abrupto de lo que era una clase presencial a una clase virtual. ¿Por qué? Porque la política educativa, en este caso específico de la Universidad Nacional, no ofrece dentro de su currículum esa posibilidad. Entonces, tuvimos una transformación. De igual forma, la educación costarricense tiene que cumplir con las diferentes políticas y educativas y curriculares. No se puede dejar de lado. Para ello pues, se requiere toda una estrategia que permita seguir adelante con el proceso. Establecer dentro de esa estrategia que se denominó originalmente Aprendo en Casa, la mediación pedagógica. Recuerde que la mediación pedagógica es la forma como yo medio, como yo profesor, llevo las clases adelante. Como yo establezco metodologías, técnicas, estrategias didácticas, pedagógicas que me permitan seguir con el proceso de conocimiento, de aprendizaje, de educación hacia los estudiantes. Obviamente es necesario y lleva implícito esta estrategia el uso de las tecnologías, pero para ello tenemos que tener claro lo que hablábamos hace un momento de la brecha digital, de la realidad que vive nuestro contexto y por consiguiente definir muy bien la forma como podamos responder a ese tercer elemento, a ese derecho a la educación del que goza todo individuo, y en este caso niños o jóvenes, adultos jóvenes, dentro del proceso educativo. Esta estrategia, Aprendo en Casa, es una estrategia que articula el desarrollo de la política educativa y la política curricular, con el uso de recursos tecnológicos y con acciones a distancia, apoyando a las familias con material para aprender como respuesta al derecho a la educación y al interés superior de los menores de edad. ¿Ok? Entonces, bajo esas premisas, hay una cuarta acción, que es el proceso propio para poder llevar o para poder aplicar la estrategia. Hay una alianza con diferentes instituciones en primera instancia públicas, el Ministerio de Educación Pública, el ICE, la UNED, el CINART, el INA, la Fundación Omar Dengo, pero también una serie de instituciones privadas, ¿verdad?, que ponen a su servicio, como es el caso de Microsoft, con el cual se puede llegar a un acuerdo y se establece un convenio para que se disponga de la plataforma Microsoft Teams como la herramienta estandarizada para todo lo que es el Ministerio de Educación Pública y consecuentemente con el Office 365, ¿verdad? Al mismo tiempo, hay una necesidad que está ahí presente, que es la capacitación a los docentes. Entonces, no se queda simple y sencillamente con esto, sino que al mismo tiempo hay una serie de elaboración, como les decía al inicio, de herramientas y de materiales y de técnicas. Tenemos programas en televisión, tanto en el CINAR como en Repretel, Canal 4 y 11, que ofrecieron en su momento y pusieron a disposición sus canales. Tenemos en lo que es YouTube como canal que es oficial del Ministerio de Educación Pública para poner programas tanto del Ministerio como de la UNED, ¿verdad? Los cuales se podían repasar a través de esa plataforma. Hay programas de radio con contenido preescolar y escolar,
que se podían escuchar en las diferentes redes, las guías famosísimas autónomas de trabajo para los estudiantes, la formación para las capacitaciones a los docentes, en las cuales, en términos de un plazo muy corto, porque fue en marzo que se suspendieron las clases y fue en abril, finales, principios de mayo que se reintegraron las clases. Entonces, en ese lapso hubo más de 50 cursos gratuitos que se pusieron a disposición de los docentes como capacitaciones. Las alianzas, como les dije, con diferentes instituciones, y así se ofertaron diferentes planes, iniciativas familiares, docentes, comunales, este, y de apoyo, tanto para estudiantes como para docentes, como para familias, con el fin de salvaguardar en primera instancia la salud de todas las personas, pero en ningún momento soslayar o que se viera con problemas el proceso educativo. Hay una parte muy importante dentro de esas capacitaciones a los docentes, que si bien es cierto, es una posibilidad muy grande, bajo, como les dije, cerca de 50 cursos, el tiempo es muy corto, ¿verdad? Y teníamos docentes que estaban totalmente escépticos y reacios y opuestos al uso de las tecnologías. Pero de un pronto a otro se dieron contra la espada y la pared. No les quedaba otra opción. Había que aprender y había que empezar a usar. Y no solamente a usar, a poner al servicio sus propias herramientas, ¿verdad? Porque a ningún profesor se le ha dotado de una herramienta, computadora o teléfono o tablet, para que dé las clases. Tenía que hacerlo y si no lo tenía, tenía que conseguirlo, ¿verdad? Este, no había otra opción, era la herramienta y era la forma como tenía que llevarse a cabo. Además de eso, el profesor tenía que tomar en consideración su contexto o el contexto de los estudiantes, porque sabemos y está muy claro que no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, dado la situación de que no puede ser una clase virtual, tiene que preparar guías, tiene que preparar materiales impresos, tiene que hacer presencia para hacer entrega de los materiales, tiene que hacer presencia para poder llevar a cabo acciones administrativas propias de lo que es el proceso educativo, entre otras muchas acciones que son parte de nuestro ejercicio como docentes. Una quinta acción es el apoyo a la familia. En este caso, la familia es un aliado importante del ministerio. Lamentablemente, sabemos pues, que hay casos que, que no asumen la responsabilidad, pero sin embargo, como parte de ese apoyo a la familia, están, como les dije, los programas de televisión, los programas a través de diferentes plataformas, los programas radiales, la promoción de actividades como de lectura y fuera de eso, el uso de redes sociales y iniciativas propias de docentes y familiares como parte de ese apoyo a a las familias. Aquí entramos a una encrucijada muy importante. Sabemos que hay una situación a la cual tenemos que adaptarnos y entonces se plantea educación en línea, educación virtual o educación a distancia. Yo aquí abro un paréntesis y pregunto, ¿hay alguna diferencia? ¿Alguien sabe qué es educación en línea, educación virtual o educación a distancia? ¿O es lo mismo? Yo creería que no es lo mismo, o sea, tiene que ver con el uso, pero no es lo mismo. Por Ginette ejemplo, cree que no es lo mismo. yo creo que digamos que la educación a distancia es como, bueno, viéndolo de esta manera sí, pero digamos, a lo que pienso, la educación a distancia es como tome, lleves esto y hágalo. La Ajá. educación online sería como por decir lo que estamos haciendo ahorita.
algo en vivo, estamos conversando o algo así. Y la educación virtual se le llamaría a, a que estamos recibiendo una clase por medio de, de computadoras y cosas así. Entonces, Así podemos decirlo. qué diferencia habría entre virtual y en línea? Como lo digo, en línea sería recibir la lección, perdón. Ajá. Y virtual, como ponerle un nombre a que así lo recibimos. No sé Por videos, tal vez, dice Ginette. Como videos. Ok, ok. A ver, Lucía, cuénteme. ¿Está de acuerdo con lo que dice Ginette? Sí, ¿Hay tal vez diferencia? aportando al de a distancia. Por ejemplo, yo estudié diversificada a distancia y digamos que eso es como que usted busca sus propios recursos. Ya Ujú. usted decide si busca material en línea o va con un profesor aparte. Y en línea y en virtual, ahí sí tengo un conflicto. No sé si tal vez virtual es como nada más ver videos grabados de clases y en línea ya es como, no sé, como ahorita, como estamos ahorita, tal vez. O no sé si estoy equivocada, la Ok, verdad ok. no sé muy Muy bien. bien. Entonces, el ministerio. Ok, el ministerio. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces dice que el ministerio se encuentra ante la encrucijada de si es educación en línea, virtual o a distancia. Entonces, para ello, vamos a saber, y ahí yo creo que sí es importante, Ginette, que consideren esto, que lo anoten, que lo tengan presente. La educación a distancia es un proceso formativo, se basa en material físico, existe una comunicación por correo o por teléfono, hay una autonomía de parte del estudiante y hay poca relación con iguales. Cuando estoy diciendo poca relación con iguales es entre los mismos estudiantes. Destaco acá que el rol del profesor es simplemente de tutor. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, la Universidad Estatal a Distancia ofrece tutorías en su origen, en su forma normal, antigua, eran tutorías presenciales, ¿verdad? Y la evaluación requería una fecha y un día X en que el estudiante iba y hacía su prueba presencialmente. ¿Ok? Esa es la educación a distancia. La educación virtual tiene como base el Internet. Existe una comunicación por correo o a través de otras plataformas. Todo todo el material es accesible por medio de alguna plataforma. Se puede trabajar individual o en grupo. Se trabaja asincrónicamente. ¿Ok? Sí existe entonces una mejor relación entre iguales porque puede trabajar individual o grupalmente. Pero todo es a través de la virtualidad y es asincrónicamente. En línea se basa en la educación virtual. Se trabaja en tiempo real. También permite el trabajo individual o grupal, promueve el trabajo a través de las redes y se requiere de una plataforma muy robusta. Cuando hablamos de una plataforma muy robusta, estamos hablando de, como el ejemplo de la Universidad Nacional, Moodle, ¿verdad? Moodle, que es la que sostiene el aula virtual. Este, entonces, vamos a ver.
¿Queda claro la diferencia? Sí, Entre profe. las tres Sí, formas. sí. Sí. Ok. Si no hay preguntas, el proceso que se llevó a cabo Aprendo en Casa en el 2020 permitió retomar de una forma u otra el proceso educativo y se logró una vinculación de más del 96% del estudiantado. Esto implica que mediante las diferentes técnicas o metodologías que se utilizaron, se gozó de que hubo una excelente promoción. Aparte de eso, se logró que la deserción, si siempre es importante reconocerla, no fuera tan grande a pesar de las circunstancias que se tenían, y por consiguiente el Ministerio de Educación Pública asume para este año 2020 que se logra el objetivo de llevar el proceso. Pero termina el 2020 y la situación pandémica continúa, y entonces el ministerio tiene una nueva premisa, es decir, un nuevo fin, es que nadie se quede atrás, y empieza a desarrollar el calendario escolar para el año 2021. Ok, terminamos 2020. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por mi parte, todo claro. Ok, muchas gracias. A mí también me quedó todo claro. Ok, entonces, bajo esta premisa de que nadie se quede atrás, el Ministerio de Educación Pública arranca con una nueva estrategia. ¿Cómo se llamaba la estrategia del 2020? Se queda atrás, ¿Cómo se llamaba? que nadie se quede atrás. No, la estrategia en marzo 2020, Aprendiendo en casa, profe. Aprendo en Casa. Perfecto. Aprendo en Casa 2020. La nueva estrategia 2021 es regresar. Entonces, en febrero del 2021, cerca de 1.200.000 estudiantes regresan a los centros educativos bajo un modelo que se llama educación combinada, donde las clases son presenciales y se utiliza la educación a distancia. Como todos comprendieron, ¿alguien puede explicarme entonces por qué la modalidad del Ministerio de Educación Pública es educación a distancia? Porque tal vez no tienen muchas personas los recursos necesarios para tenerla de manera en línea o virtual, y tal vez no tienen como plataformas donde se puedan basar como, por ejemplo, el aula virtual y así. Ajá, pero entonces, ¿cuáles son las características de esa educación a distancia que dijimos hace un momento? Que los profesores se encargan de darle el material físico a los estudiantes, que hagan los respectivos ejercicios y cuando llegue la hora o el día que le toque a ellos presencial, los traigan. Ok, perfecto. Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación Pública pretende continuar bajo las políticas educativas y curriculares
¿verdad? Recuérdense que en este momento ya vimos en el periodo anterior y en el estudio que hicimos previo a esta fecha que hay un enfoque curricular que propone la educación por competencias, bajo la estrategia de educar para una nueva ciudadanía. Esto, pues, implica que ese enfoque promueve formas de pensar, es decir, que cada persona tenga un desarrollo cognitivo, implicando competencias, generando conocimiento, que resuelvan problemas, que se promueva la creatividad y la innovación. Como segunda instancia, las formas de vivir, que conlleva, en este caso, todo el desarrollo sociocultural, la interrelación de la ciudadanía global, el arraigo pluricultural y la construcción de proyectos de vida. Las formas de relacionarse con otros, que es el desarrollo de puentes que se tienden mediante la comunicación y el trabajo colaborativo. Y las herramientas para integrarse al mundo, que viene a ser la apropiación de las tecnologías digitales y de otras formas de integración para un adecuado manejo de la información. Todo ello en pro de cumplir con el enfoque por competencias. Y si lo ven en la imagen que está a la derecha de su pantalla, estamos hablando que es bajo un perfil que debe cumplirse en todo el ciclo del proceso educativo costarricense, desde preescolar hasta cuarto ciclo. Pero decíamos que la modalidad ahora es la modalidad combinada. ¿Qué es la educación combinada? Entonces es un proceso en el que se articula la educación presencial y la educación a distancia a través de diferentes recursos. ¿Ok? Vuelvo a decirles, el Ministerio de Educación Pública utiliza como plataforma de aprendizaje en línea Teams, ¿verdad? Utiliza como herramienta física las guías de aprendizaje autónomo. Además de eso, utiliza la televisión, la radio y medios sociales a través de las redes y a través de diferentes tecnologías como los podcasts, los videos, los afiches, los juegos, entre otras cosas. Hay que tener claro que bajo esta circunstancia y situación real que vivimos, la presencialidad es optativa, ¿verdad? En la educación pública. El estudiante que sus padres de familia deciden no enviarlo presencialmente, puede hacerlo. Y entonces todo su proceso se cumple de manera a distancia. Pero está involucrado dentro de esa modalidad que se denomina combinada. En la educación combinada hay 4 momentos: conexión, colaboración, clarificación y construcción-aplicación. Esos 4 momentos implican, según la política costarricense, mediar pedagógicamente bajo un proceso humanizado, que esté centrado en el estudiante y que sea capaz de contemplar las individualidades y apoyar el desarrollo de la persona, promoviendo espacios de interacción con el mundo, con su sociedad, con su contexto, con su comunidad y la interrelación entre pares. En este modelo, el profesor están separados por distancia, ¿verdad? Hay actividades sincrónicas y asincrónicas y hay una flexibilidad en la metodología enormemente.
el uso de la tecnología y de recursos, promoviendo autorregulación, autoaprendizaje, considerando necesidades y posibilidades de acceso de los diferentes estudiantes. Cuando hablamos de 4 momentos, hay que tener cuidado por el icono que puse en la presentación con la conexión, porque probablemente al ver ustedes esa imagen van a pensar que es en la conectividad. No. Cuando estamos hablando de conexión es la relación que exista entre los conocimientos previos del estudiante, su experiencia, sus intereses, sus emociones y los nuevos conocimientos. ¿Ok? A eso se refiere la conexión. Cuando hablamos de colaboración, estamos hablando en todos aquellos espacios donde se permita una comunicación y una participación efectiva y asertiva en el proceso de construcción de conocimiento. A través de la relación estudiante-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-familia, estudiante-comunidad, profesor-familia, profesor-comunidad. Es decir, es donde todos los participantes, todos los que somos parte del proceso, tenemos que vernos involucrados de forma colaborativa. La clarificación es el momento para comunicar, para expresarse, para aclarar dudas, para hacer consultas, para generar inquietudes, para profundizar, para fortalecer los conocimientos, las habilidades y las destrezas que puedan haber adquirido. ¿Cómo? En la construcción y aplicación, que es donde ellos solucionan problemas o situaciones específicas y demuestran lo que han aprendido. Son 4 momentos que están presentes en la modalidad de la educación combinada. Esos 4 momentos se resumen en esta imagen, viendo que tenemos un papel del Ministerio de Educación Pública muy unido al docente, quien debe hacer todo un planeamiento para poder cumplir con esos 4 momentos y que esos 4 momentos se lleven a cabo de forma eficaz, oportuna y real, tanto en el centro educativo como en el hogar, teniendo en cuenta que es indispensable el momento de colaboración, ¿verdad? Para que esto pueda llevarse a cabo. En este proceso tenemos 2 tipos de comunicación, la asincrónica y la sincrónica. La asincrónica a través de correo electrónico, a través de foros de discusión, a favor de tutoriales, por medio de softwares o a través de otros tecnologías de información y comunicación como los blogs, los wikis, etc. Y la sincrónica a través de teléfonos, videoconferencias, chat, audioconferencias y las redes sociales. Cualquiera de estos 2 tipos de comunicación con sus ventajas y desventajas. Esto de la ventaja y las desventajas yo creo que es parte más del uso propio que se dé en el momento específico en que se aplique uno de los 2 tipos de comunicación. Desde mi experiencia y el uso de los 2 creo que son oportunos y que como ventaja es que me permite en algunos momentos tener una comunicación más directa en tiempo real y en otros que podríamos eventualmente estar trabajando sin necesidad de estar
de forma conjunta. Lo importante aquí es saber que asincrónicamente los participantes no coinciden en el tiempo ni en el espacio. Y que hay un periodo más grande para poder realizar las diferentes tareas. Sincrónicamente, sí hay una coincidencia en el tiempo, no así en el espacio. Y la comunicación se da en el mismo momento entre todos los que estemos reunidos en la actividad, como en el caso más claro del ejemplo de la clase o de las reuniones que semanalmente hacemos. Estos tipos de comunicación se dan en dos ambientes, presencial o remoto, ¿verdad? Ya dijimos que para nuestra particularidad, presencialmente es optativo hoy por hoy y de forma remota pues se circunscribe a las posibilidades reales de conectividad y de tenencia o no de los dispositivos necesarios para poder tener ese tipo de comunicación mediante ese ambiente de trabajo. Hay un elemento importante que es el tipo de técnica que se utiliza. Y para ello ustedes van a escuchar mucho este concepto de aula invertida. El aula invertida consiste que el estudiante en casa tiene que hacer y aplicar todos los niveles bajos de pensamiento a través de las diferentes herramientas o didácticas o trabajos o metodologías o técnicas, ya sean guías de trabajo autónomo, videos, lectura, clases sincrónicas, asincrónicas, que pueda aplicar, analizar, evaluar y crear. A través, obviamente, de una guía del profesor. Y con la compañía de los compañeros de clase. Obviamente, hay todo un ejercicio previo del cual el profesor es responsable en la preparación de las sesiones y de los planeamientos y de las diferentes actividades que se hagan. En este caso, el aula invertida entonces nos lleva a cumplir según la figura que les estoy mostrando, con una serie de acciones, ¿verdad? Como ustedes verán ahí, vemos una serie de verbos y lo vamos a ver desde la base, desde la parte inferior hasta la parte superior, en donde el estudiante recuerda, comprende, aplica, analiza, evalúa y crea. Ese ejercicio es la técnica que se denomina el aula invertida y donde el estudiante es el protagonista número uno de su propio aprendizaje para poder cumplir con los objetivos propuestos del currículum que se esté haciendo. Como les decía, hay un planeamiento previo necesario. Y aquí es donde yo quiero que ustedes reconozcan que hay todo un ejercicio invisible para ustedes como estudiantes, para los padres de familia y para la comunidad en general, de toda una labor que implica ese planeamiento. Consideren ustedes que si bien es cierto, ahí hay 6 puntos: resultado de aprendizaje, definir la mediación pedagógica, establecer las estrategias para la ruta de proceso, estimar el tiempo y definir los materiales, planificar las experiencias, elaborar los recursos. Ahí estamos diciendo 6, pero realmente esos 6
implican una serie de pasos y de aspectos medulares que tienen que permitir el logro de los resultados de aprendizaje planteados. Consideren ustedes que un profesor previo tiene que haber hecho un análisis del contexto educativo, tiene que haber hecho un análisis del programa del estudio del área que va a dar clase, tiene que articular los resultados que no se desarrollaron en el 2020 para integrarlos en este año, tiene que dar énfasis a los resultados obtenidos, tiene que tomar decisiones en cuanto a estrategias de aprendizaje, establece la ruta de aprendizaje, analiza el tiempo estimado y la definición de recursos, planifica las experiencias, elabora los materiales, define los subgrupos, trabaja con ellos, llevando el control de cada subgrupo, acompaña personalmente a los estudiantes que así lo requieran según una adecuación curricular específica que tenga que tener. Tiene que cumplir con la evaluación continua para ir haciendo los cambios sobre la marcha de todas las cosas que sean necesarias ir implementando para poder cumplir con el planeamiento. Esto, en la planificación docente, tiene 4 momentos. Un plan anual, un plan de práctica pedagógica, una guía de trabajo autónomo y un portafolio de evidencias. Cuando hablamos del plan anual, es que el profesor tiene que revisar el estudio vigente y construir el cronograma de todo el desarrollo del programa durante todos los meses y semanas que componen el curso lectivo, más cada unidad de estudio, más cada clase, sea presencial o sea a distancia. Cuando estamos hablando de la plan de la práctica pedagógica, estamos hablando cuando por separado toma la unidad de estudio y tiene que ir haciendo la estrategia, la metodología, la evaluación diaria del trabajo que tiene que desarrollar. Y eso tiene que entregarlo físicamente y en digital al director o directora de la escuela, que en su momento tendrá que dar seguimiento a lo planificado para ir viendo si se cumple o no se cumple. Cuando estamos hablando de la guía de trabajo autónomo, es desarrollarla, evaluarla, según las actividades que haya propuesto para cada estudiante en particular. Y para concluir, un portafolio de evidencias que es un concentrado en el cual no solamente voy a evidenciar todo el desempeño que yo he hecho como docente, sino que tengo que tener toda la información valiosa que yo considere pertinente de los estudiantes, con un historial construido a partir de todas las cosas que los estudiantes construyen, por ciclo, por bloque o eventualmente por unidad. Obviamente es una forma de realizar una evaluación constante del proceso de aprendizaje. Así que los que todavía consideran que los profesores son vagos, yo creo que es hora de que vayan considerando eso. Por supuesto, hay profesores de profesores, pero el desarrollo de todo esto no se hace durante las clases. Se hace en nuestro tiempo libre de compartir con familia. Pondría ese compartir con familia entre comillas. Los que tienen familiares, padres de familia o cercanos que son docentes, saben específicamente de qué implica toda esa planificación. Hay una serie de actores, habíamos hablado anteriormente, educativos, la persona docente, ¿verdad? Que es el profesor, que tiene que atender todo lo que corresponde a los horarios y a las jornadas de trabajo. La persona estudiante, que tiene que estar comprometida definitivamente con su aprendizaje y pues cumplir responsablemente con lo que corresponde. El rol de la familia, que es fundamental, y aquí lamentablemente fallan muchas familias. Entiéndase familia de la forma como usted quiera
entenderla, pero es un pilar, indistintamente, es la base, es el cimiento para el aprendizaje correcto de un estudiante. Véanlo en su propia experiencia personal. Todos los que gozamos en algún momento de ese apoyo de la familia, sabemos que tenemos una parte bastante aliada que es fundamental en nuestro aprendizaje. Caso contrario, los que han tenido la desafortunada experiencia de una desatención familiar directa en su proceso de aprendizaje, pues saben que es lo contrario. Y obviamente la persona directora. Pero a eso yo le uno también todo lo que es la Junta de Educación y la comunidad en total. Todo lo que hemos hablado anteriormente debe ser bajo una estricta y total cumplimiento de protocolos que hoy por hoy son parte de nuestra nueva normalidad. Y en el ejercicio práctico de mi experiencia, ver hoy, por ejemplo, en la mañana cuando dejo a mi hijo en el colegio, que lo primero que llega y entra es a tomarse la temperatura, a lavarse las manos y a cumplir con todo lo que corresponde. Obviamente, de previo, entró con la mascarilla puesta y así sucesivamente, con todos los protocolos que debemos y deben ir cumpliendo como parte de esta realidad de yo me cuido y usted se cuida, ¿verdad? Porque todos estamos involucrados en esto. Para ir cerrando, yo lo que me cuestiono es si el modelo que realmente se está implementando se ajusta a nuestra realidad. Y en este caso, pues ya vimos que el modelo pedagógico que estamos implementando actualmente, bajo esa modalidad combinada, es el modelo que vimos que es la educación a distancia. Les dejo las referencias por si acaso quieren hacer consulta de alguna información que les pueda complementar lo que hemos conversado. Y les abro la opción por si necesitan hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. ¿No hay preguntas? Yo tengo un comentario, profe. Claro, con mucho gusto. Diga, Aileen. Yo con lo que usted dijo, que antes pensaban que los profesores eran unos vagos. Yo tenía como ese tipo de mentalidad, pero ahora que yo vivo con un educador, mi pareja es educador, bueno, yo voy a terminar. A ver, diga, Aileen. Sí, ya sea presencial, ya sea a distancia, se llama de acuerdo a la capacidad del niño. Sí. Sí, y esas son cuestiones que muchas personas no quieren ver. Por eso les decía lo que es invisible para muchas personas. ¿Alguien más? Gracias, Aileen. ¿Alguien más? Adelante, Cristina. Yo quería hacer un comentario, profe. No, que me gustó mucho el tema de hoy, porque digamos, uno entiende y tiene una perspectiva distinta de lo que están pasando ahorita los niños de la escuela, del kinder y los del colegio, aunque nosotros ya no nos encontremos en esas etapas, siento que sí es muy importante y cómo lo explicó todo, profe. Porque digamos, ya tengo bastantes primitos que están en la escuela y el proceso que ellos llevan haciendo los trabajos y todo, eso es un poco difícil para las mamás y así. Sí, yo creo que lo peor para la mayoría es el rezago que van a tener en su formación académica, ¿verdad?
Obviamente hay una serie de aprendizajes nuevos, producto de la salud, y como son los mismos protocolos que tenemos que tener, y la relación que eventualmente teníamos antes, donde ustedes se acuerdan, en los recreos, que le daban de comer de su propia merienda a todos los demás, y usted comía con la misma cuchara del otro, y etcétera, etcétera. Todo eso es parte de una nueva formación, y considero que es apropiada. Y ya ellos no van a vivir eso, definitivamente, ¿verdad? Aparte de la relación, que va a ser más distante, lamentablemente. Pero sin embargo, sí creo que en la parte específicamente académica, sí van a tener un rezago, lamentablemente. Y aquí hay una cuestión importante. Ya para el 2021, las universidades tuvieron que hacer una adecuación para las personas que ingresaron nuevos para este curso lectivo 2021. Y ya en este momento pues está realizando todas las estrategias necesarias, porque de igual forma vamos a empezar 2022 con un rezago peor. Y si ustedes escucharon hoy la conferencia de prensa, el curso lectivo termina en enero 21 del 2022. Es decir, esa gente es graduándose y entrando a la universidad. ¿Cuándo van a hacer los exámenes de admisión? ¿Cuándo van a hacer? Es decir, todo eso es una serie de circunstancias que remueven y mueven y transforman todo el proceso. Entonces, nuestro curso lectivo, el 2022, probablemente sea, ya no, este año entramos en marzo. Sí, me imagino que el año entrante entraremos en abril o mayo para empezar el curso. Y no es solamente los que vienen de quinto, es todos los que estamos dentro, ¿verdad? Bien, gracias, Cristín. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte? Yo, profe, yo quería hacer así como un comentario, digamos, a lo que mencionaba Cristín con respecto a los papás. Bueno, yo considero que, bueno, en mi caso, por ser mamá, estudiante, ama de casa, etcétera, ha sido un poco muchísimo más complicado. Por ejemplo, en mi caso, bueno, ya tengo todo el mundo aburrido. Yo tengo un niño que tiene una discapacidad física severa. Y en caso de él, en la escuela es como muy, digamos, antes cuando se iba presencial, era como irlo a dejar, esperar, qué sé yo, 3 horas y ya regresamos a casa, ¿verdad? Ahora envían las GTA y es un poco más complicado porque, digamos, uno como mamá atiende al hijo a como, ¿cómo le digo? A como uno cree que es correcto, pero en realidad no es así. Entonces, todo tiene un proceso y a la hora de yo aplicar lo que la profesora dice que se debe hacer en casa con ellos es sumamente complicado. Entonces, ahora implementaron igual recibir lecciones online, ¿verdad? Entonces, yo me quedo así, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? Las clases de él es súper complicado y a veces estoy en las dos y digo yo, si pongo atención a una no puedo a la otra y demás. Entonces digo yo, ¿cómo puedo participar con él si no sé? Entonces eso es como un aprendizaje múltiple, tanto para mí como la profesora y para el niño, aunque sí es bonito porque yo aprendo muchísimo, me doy cuenta que también, o sea, el trabajo que hacen las profesoras es increíble. Bueno, para comentarles, la profesora de mi hijo es una profesora no vidente y trabaja espectacular. Mi hijo también tiene esa condición, él tiene ceguera cortical y trabajar con él es un poquito más complicado porque, digamos, hay que implementarle los objetos de diferente manera, más que todo con el tacto y el olfato. Entonces es como, no puede ver la pantalla, tiene que ver qué parte del ojo es la que está poniendo atención al brillo de la luz y todo, o sea, todo es súper complicado. Y a mí me gusta, digámosle, aunque es muy, muy fuerte para mí, me gusta porque así aprendo y creo yo
que puedo implementar una buena educación para mi hijo para que de igual manera él también aprenda ciertas cosas. Entonces, creo que el trabajo que hacen los profesores y las mamás en casa es espectacular. Gracias, Ginette, por su testimonio y por compartirnos esto, porque realmente de eso se trata. De eso se trata, darnos cuenta todos de que hay circunstancias que envuelven la realidad de cada persona, ¿verdad? Y muy fácil, es muchas oportunidades, simple y sencillamente, desde cualquier bando en que usted esté, como estudiante, como profesor o como padre de familia o como ciudadano, criticar y crucificar en algunos casos, ¿verdad? Pero nadie sabe, como dice el adagio popular, el viacrucis que cada uno lleva por dentro, ¿verdad? Y lo que implica, y el esfuerzo, y el sacrificio, y en algunos casos el éxito que se logra producto de esos esfuerzos y del amor que prevalece, en el caso como el ejemplo que nos acaba de dar Ginette de su entrega como madre, y en algunos otros casos, pues de un profesor o de un maestro con sus alumnos, ¿verdad? Pero también, como les dije, hay profesores de profesores y hay alumnos de alumnos, ¿verdad? Y ahí yo creo que sí es hacer conciencia y reflexión de parte de cada quien del papel que jugamos y de que somos seres sociales y por consiguiente, poquito o nada, lo que hacemos es en beneficio o en perjuicio de las demás personas. Por eso al principio de la clase de hoy me extrañó encontrarme una cuestión tan cerrada de compartir unas simples imágenes, cuando les propuse que viéramos la prueba de la semana pasada, porque realmente lo que tratábamos era de producir, como le dije a Carlos Magno, el mismo proceso que llevamos. Conocimiento y conocimiento a partir de un ejemplo tan simple como las imágenes. Ok, vamos a ver, ¿alguien más aquí le alzó la mano? ¿Quién tiene la manita alzada? Por ahí, vamos a ver. Siuyen, claro, adelante. Yo, profe, una consulta. ¿Usted qué opina sobre las pruebas FARO? Es que, bueno, le voy a dar mi punto de vista. Yo ahorita estoy ayudando a una niña dándole tutorías para esas pruebas. Y con respecto a la preparación que ellos tienen, es totalmente nula. Les cuesta mucho algunos objetivos que requieren para la prueba y por la pandemia, por la modalidad que se tiene, los estudios, no han podido evacuar las suficientes dudas, por Sí. decirlo así. Bien, desde la oportunidad en que yo les mostré a ustedes cuando estábamos hablando de pedagogía actual y vimos específicamente lo de las competencias para el siglo XXI, que era parte del ejercicio y de la aplicación de estas pruebas, yo creo que el Ministerio de Educación Pública en este momento tiene una inversión, lamentablemente, de muchos millones de colones, que es la única razón que la justifica la aplicación de esa prueba. Porque el Ministerio de Educación Pública, los maestros, los padres de familia, los estudiantes, somos conscientes de que no se han cumplido los objetivos de aprendizaje en su totalidad y de los contenidos como tal. Consecuentemente, lo que usted está diciendo tiene toda la razón. Y vuelvo a decirle, creo que en este momento la única justificación es el gasto económico, presupuestario, que por políticas del gobierno en un momento de austeridad como el que vivimos, despilfarran y ya lo hicieron. Ya tienen un compromiso. Entonces es un compromiso presupuestario el que hace que esas pruebas se apliquen. Sabemos que las pruebas no van a medir absolutamente nada. Porque, uno, ni el maestro ni el alumno está totalmente preparado. Es más,
los maestros no han tenido capacitación para las pruebas FARO apropiadamente. ¿Ok? Podrán haber tenido algunos recursos, algunas cosas virtuales o algunas otras documentos, guías o lo que sea, pero eso no es una preparación, más cuando estamos hablando de un cambio metodológico, estamos hablando de un cambio didáctico, estamos hablando de un cambio de estrategias, estamos hablando de un cambio de evaluación, estamos hablando de un cambio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si Eugen, estoy haciendo este comentario porque usted me abrió la oportunidad de hacerlo. No creo que sea pertinente, pero tienen que hacerlo. Lamentablemente, bajo la línea de las políticas de este gobierno, que mejor no opino más. Sí, profe, lamentablemente tienen que hacerlo y ninguna de las dos partes está totalmente preparada para eso y No. menos que esas pruebas valgan un 40% de la nota. No, ni el ministerio está preparado para eso. Pero es parte de, y ahora, de todas maneras, ya eran para esta fecha, eran para esta semana. Sí, la Ya las reprogramaron, nada más no han dado fecha nueva. No, pero imagínense, ya las aplazaron. Ya salen a vacaciones de en 8. Vuelven a vacaciones hasta un mes y medio después. Dijimos y vimos que el curso lectivo termina en enero del 2022. Y me imagino que en Navidad van a hacer las pruebas. Qué triste. Bueno, pero veremos, a ver qué pasa. Es parte de la coyuntura que estamos viviendo. Y es una realidad. Eso es como que en este momento cuestionemos que los estudiantes del año pasado no hicieron bachillerato. ¿Sí? Ni bachillerato ni prueba FARO. Y hoy están en un proceso de educación superior, con todo el derecho. Sí, con todo el derecho según las políticas educativas costarricenses. Sí. Ok. Muy bien. Ok, salimos entonces un momentito a un receso, 10 minutos. Nos estamos viendo a las 9:45 para ver